Y bueno, esta noche tenemos como invitado a nuestro amigo Johnny Donoso de Ecuador, católico, que ya anteriormente nos había acompañado en una sesión previa donde tratamos el tema de las imágenes y la idolatría. El tema que vamos a tratar esta noche es la siguiente premisa. La iglesia de Cristo es la iglesia verdadera. Sí, así de sencilla es la premisa. La iglesia de Cristo es la iglesia verdadera. Por iglesia de Cristo nos referimos a la iglesia de la que los hermanos que están aquí conectados, que es el hermano Miguel Ángel Sosa, Lizeth Puerto y Jimmy Pineda, somos miembros. Sí, entonces les explico cómo va a ser el formato. Por ejemplo, si el hermano Miguel Ángel Sosa comienza, va a tener 2 minutos para exponer su argumento o sus argumentos. Luego, Johnny va a tener 2 minutos para replicar los argumentos. Muy importante, ¿eh? Johnny tiene que enfrentar los argumentos que se le presenten, no presentar argumentos del por qué la Iglesia Católica es la verdadera. Eso va a ser un debate para la siguiente semana, si Dios lo permite, acorde como pactamos Johnny y yo. Después de que Johnny dé sus 2 minutos de réplica, el hermano Miguel Ángel Sosa va a tener otros 2 minutos para responder y luego Johnny 2 minutos para contestar. Y pasamos con el siguiente participante. Y así nos vamos a ir rolando. Sí, cualquier duda, déjenme saber, por favor. Nada más me gustaría saber, hermano Miguel Ángel Sosa, comenzamos con usted. Fernando, una Sí, pregunta. Johnny. Sí, dime. Yo no voy a poder preguntar. Durante tus 2 minutos puedes argumentar o preguntar lo que tú quieras, nada Ok, más que sea dentro de tus 2 minutos. ok, Igual la otra persona puede preguntar dentro de sus 2 minutos, pero lo importante es que tengan esa interacción como fluida, que no nos estanquemos como si nos pasó la semana pasada. ok. Sí, bueno, hermano Miguel Ángel Sosa, ¿está listo? A ver, nada Sí, más, ahí hermano, está. se Muy oye bien, bien. Sí. voy a apagar yo mi cámara, pero voy a tener aquí, cuando sea el tiempo, le voy a decir tiempo importante. Cuando diga tiempo, se para. ¿Sí? Si dejamos una palabra inconclusa, así se queda, para que pueda fluir todo en orden. ¿Sí? Entonces, cuando le diga tiempo, hermano, comienza sus 2 minutos. El tema es, la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera. Adelante, hermano Miguel Ángel Sosa, tiempo. Bueno, la iglesia de Cristo, de la cual yo soy miembro, es la iglesia verdadera porque para toda práctica que tenemos libros, capítulos y versículos. Por ejemplo, nosotros no usamos instrumentos mecánicos de música porque la iglesia en la escritura no los usó. Dios manda que su iglesia le adore en el sentido musical con música vocal. Y cuando Dios especifica qué tipo de música quiere, los textos del Nuevo Testamento siempre nos dicen que es cantar. Por ejemplo, Colosenses 3:16, Efesios 5:19, siempre nos indican a cantar. Todos sabemos que la música se divide en dos ramas grandes, música vocal, música instrumental. Entonces, no hallamos en las páginas del Nuevo Testamento donde la iglesia use instrumentos de música para adorar a Dios en el culto. Entonces, por es que yo sostengo que la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera porque adoramos como adora la iglesia en la escritura. Y eso lo podemos ver con evidencia bíblica y está documentado en todo lo largo del Nuevo Testamento, que siempre se manda y se enseña que la iglesia cante. Dice en Santiago 5 que si alguno está afligido, haga oración, si alguno está alegre, cante alabanza. No dice agarre un instrumento y haga música. Dios especifica qué tipo de música quiere y siempre es cantar. Y eso lo podemos ver, como ya dije, y está totalmente registrado en la escritura. Sería mi primer argumento por el cual yo creo que la iglesia de Cristo es la verdadera iglesia, la iglesia de la cual yo soy miembro. No usamos instrumentos de música para adorar a Dios. Y eso lo podemos ver claramente. Toda iglesia que usa instrumentos, pues no es la iglesia de Tiempo. Cristo. Ok, muy bien. Entonces, el argumento que presenta el hermano Miguel Ángel Sosa para demostrar que la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera es que la Biblia enseña que la alabanza a Dios es a capela, sin instrumentos musicales, y como nosotros no usamos instrumentos musicales en el culto, pues entonces somos la iglesia verdadera.
Me dices cuando estés listo, Johnny, para que comiencen tus 2 minutos. Bueno, está listo. Tiempo. Bueno, además de esa evidencia bíblica, ¿no? Que me estás dando de que no usan instrumentos, eh, es obvio que en los tiempos primitivos, pues, habían cierto tipo de instrumentos, no es los que hay actualizado el día de hoy, no hay amplificación lo que hay el día de hoy, no hay la luz que hay el día de hoy, no existía ningún tipo de amplificación el día de lo que hay el día de hoy. Pero aparte de eso de ahí, Miguelito, usted me puede indicar con la Biblia eh, eh, de quién sería, si los apóstoles murieron, si los apóstoles murieron, de los apóstoles, ¿qué tipo de instrumentos o cánticos cantaban, ¿no? ¿O cuál sería la siguiente generación después de los apóstoles para que usted me diga que su iglesia es la iglesia verdadera de Cristo? Aparte de la música, ¿no? Esa sería mi pregunta. ¿Te contesto ya o en mis 2 minutos? Johnny, importante, hay que enfrentar el argumento que está presentando el oponente, ¿no? Todavía te quedan 50 minutos, porque acuérdate que el argumento de él es, hice pausa de cronómetro, el argumento de él es, la iglesia de Cristo, como establecido en el Nuevo Testamento, nunca son instrumentos musicales en el culto. Nosotros no usamos instrumentos en el culto, por lo tanto somos de iglesia verdadera. Tienes 50 segundos todavía para enfrentar ese argumento y ya en su intervención él te responde tu pregunta. Corre tiempo. Ok. Es que no se mide simplemente por los instrumentos, porque obviamente a lo que es la iglesia primitiva, a lo que es hoy, lo que es tradicionalmente se pueda llamar iglesia, templo, agrupación, y tantas definiciones, ¿no? Que hacen música. No me puedo decir es porque yo no uso instrumentos, simplemente esa es la iglesia verdadera, ¿no? Tiene que haber otro. El argumento que te estoy pidiendo es, aparte de la música, ¿qué otro argumento me das que sea tu iglesia la verdadera? Ese sería mi tiempo. Muy bien, hermano Miguel Ángel Sosa, me dice cuando esté listo, cuando le diga tiempo, empieza. Listo, hermano. Tiempo. Bueno, pues se mantiene mi argumento porque claro que vamos a dar más evidencias esta noche, pero en primer lugar quedó claro que Johnny admitió que la iglesia en el Nuevo Testamento no usaba instrumentos para adorar a Dios. Si la iglesia hubiera usado instrumentos para adorar a Dios, Johnny nos hubiera dado un texto, pero ella admitió que la iglesia no los usaba. Entonces, si la iglesia de Cristo, que es la verdadera iglesia, no usaba instrumentos para adorar a Dios, ¿por qué la iglesia católica usa instrumentos para adorar a Dios? Y allí vemos que una práctica es la que tiene la iglesia de Cristo, que está debidamente registrado en la escritura, y otra práctica es la que tiene la iglesia católica. Por ejemplo, si vamos a la historia, Clemente de Alejandría en el año 190 dijo, nosotros usamos un solo órgano o instrumento de la palabra de paz con la cual honramos a Dios, ya no con el viejo salterio, tambor o flauta. Entonces, aquí hay un padre de la Iglesia Católica o un doctor de la Iglesia Católica admitiendo que la Iglesia primitiva no usaba instrumentos de música para adorar a Dios. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo es la verdadera iglesia y toda iglesia que usa instrumentos para adorar a Dios no es la verdadera iglesia porque va en contra de la enseñanza que tenemos registrada en el Nuevo Testamento. Sería mi respuesta. Hermano, le quedan 27 minutos, perdón, 27 segundos. ¿Quiere usarlos o cede a Johnny? Ah, sí, pues sí, que como no veo cuánto me queda. Ah, sí, sí quedan todavía, va 1 minuto 37, hermano. Le digo tiempo y sigue corriendo. Tiempo. Bueno, entonces, para que Johnny me demuestre a mí que la iglesia de Cristo de la cual yo soy miembro no es la iglesia verdadera, debe votar mi argumento. Yo sostengo la iglesia de Cristo no usa instrumentos para adorar a Dios, por lo tanto, donde yo pertenezco y soy miembro, la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera. Johnny.
evidencia bíblica, por favor. Tiempo. Ahí termino. Muy bien, denme un momentito, por favor. Voy a compartir desde aquí un cronómetro digital online para que puedan ir viendo su tiempo y con base en ello puedan calcular. Un momentito, por favor. Cuando digan tiempo, le doy en play. Yori, cuando tú me digas tiempo, le doy en play. Ok, tiempo. Ya, lo que pasa, Miguelito, es que decir que porque yo no uso instrumento, eso no te da garantía de que tú seas la iglesia de Cristo. Yo te estoy diciendo, aparte de lo que es la música, dame otra garantía de que tu iglesia es la iglesia de Cristo. Otra garantía en el sentido bíblico, ¿no? Porque si bien es cierto, quieres refutar de una u otra manera que la única iglesia de Cristo es la que no usa instrumentos, y me citas a un padre de la iglesia que es Clemente de Alejandría, pues Clemente de Alejandría es un padre católico, ¿no? Él nació en el del 1500, perdón, el 150 al 215 después de Cristo. Y fue testigo y escritor cristiano y que vivió en Alejandría y en Egipto. Y fue uno de los primeros padres de la iglesia y considerado uno de los más importantes teólogos de la iglesia primitiva. Pregunto, si yo tengo como católico este tipo de teólogo, ¿me puedes demostrar tú que eres la iglesia de Cristo? ¿Qué teólogos tenías tú como iglesia de Cristo que esté respaldado en la Biblia? Porque diciendo más porque no uso instrumento, eso no te garantiza ni te da la confiabilidad que eres la iglesia de Cristo, porque eh, puede haber o existir sectas que no tengan instrumentos y eso no quiere decir que ellos también sean la iglesia de Cristo, ¿no? O sea, lo que no te respalda es que simplemente no me puedes decir que solamente porque no usas instrumentos eres la iglesia de Cristo. Yo te estoy citando un padre de la iglesia. ¿Me puedes citar algún padre de la iglesia que represente a la iglesia que tú tienes o que profesas el día de hoy? Esa sería mi respuesta. Bueno, vamos, hermano Jimmy, nada más para confirmar, usted también va a participar. Hermano Miguel, vamos con su siguiente intervención y luego Johnny y luego cedemos el lugar a otro hermano y vamos dando vueltas, ¿te parece? Bueno, cuando usted me diga, hermano Miguel, para dar inicio a su tiempo. Listo. Bueno, pues ya empiezo ya. Está ¿Qué Es que rodando, pasó, no hermano? apareció Miguelito, el dele. cronómetro en la pantalla. Sí está rodando, Miguelito, dele. No apareció el cronómetro en la pantalla. Ah, bueno. Póngale en cero otra vez, Reinícieme el tiempo, pues. Fernando. Ah, Listo, ya usted lo me vi. dice, ¿eh? Bueno, ahorita, ya. Tiempo, va, tiempo. Bueno, pues, bueno. Entonces, como todos podemos ver y quedó grabado, yo le pedí a Johnny evidencia bíblica que él me pueda demostrar que lo que yo le digo es mentira y lo que yo le he dicho es algo bíblico. Entonces, Johnny me dice otra evidencia. Claro, Johnny, ahorita vamos empezando, vamos argumento por argumento. De hecho, los hermanos ya están preparados con sus argumentos, pero te mostramos algo bíblico por lo cual creemos que la iglesia de Cristo es la verdadera iglesia de la cual yo soy miembro y tú dices, no, ese no, otro. Y yo no sé si así vas a pasar toda la noche, ese no me gusta, otro, porque entonces no vamos a quedar en nada. Eh, Tú dices que no crees en la sola escritura, crees también en la historia de la patrística. Te mostré un doctor de la Iglesia Católica que admite que la iglesia primitiva no usaba instrumentos de música para adorar a Dios. Entonces, es tanta la evidencia que tenemos que hasta ellos admitieron que la iglesia primitiva no usaba instrumentos de música para adorar a Dios. La pregunta es, ¿este doctor de la iglesia estaba en lo correcto? Porque si está en lo correcto, porque hoy en día la iglesia católica usa instrumentos de música para adorar a Dios, contradiciendo lo que este doctor pues
escribió y queda debidamente documentado. Entonces, claro que ¿por qué podemos identificar que la verdadera iglesia es la iglesia de Cristo? Es porque vemos cómo adoraba la iglesia en la Escritura y vemos cómo hoy en día sigue adorando la verdadera iglesia de Cristo. Claro que hay más y los hermanos ya te van a mostrar muchas más, pero que quede claro, la iglesia de Cristo, de la cual yo soy miembro, no usa instrumentos como lo hacía la iglesia en la Escritura. La imitamos tal cual, se sigue manteniendo el patrón bíblico, Johnny. Tiempo, Tiempo. ¿verdad? Sí, así es. Johnny, cuando tú me indiques, corre tu tiempo. Sí, ya dale, no. Dele. Bueno, lamentablemente, pues la falacia circular que está haciendo Miguelito es solamente hablar de los instrumentos. Le pedí por tercera ocasión cuáles de los padres de la iglesia respalda su teoría de que su iglesia hoy es la iglesia de Cristo. Pues lamentablemente, como no tiene ningún tipo de sucesión de padres apostólicos, pues obviamente pues va a tener que apegarse al régimen que tiene, ¿no? De que simplemente porque no tiene equipo, pues por eso que no se identifica como la iglesia de Cristo, porque no tiene equipo, porque no tiene instrumento. Le pedí alguna evidencia bíblica o alguna evidencia histórica de algún discípulo, padre de la iglesia, de que haya participado dentro de lo que es el crecimiento de lo que hoy se llama su iglesia, ¿no? La Iglesia de Cristo. Y la verdad que es un libro simplemente, es un nombre simplemente tomado pues de la Biblia, ¿no? Porque dice que es la Iglesia de Cristo, pues por eso no le vamos a creer, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de evidencia, más que todo histórica, ¿no? Porque si los apóstoles murieron, ¿cómo al día de hoy tiene iglesia él? Yo sí le puedo demostrar a través de Mateo 16, 18 de cómo empezó la iglesia y de cómo podemos nosotros identificar la iglesia hasta el día de hoy. Porque la iglesia lleva más de 2000 años y obviamente pues tenemos el respaldo no solamente por la escritura, tenemos el respaldo histórico de lo que ni un protestante puede tener a presentar aquí argumentos no solamente bíblicos, sino argumentos históricos. Y yo le estaba pidiendo qué argumento histórico o qué padre de la iglesia, de él, de su iglesia de hoy, considera pues que tiene esa credibilidad o esa sucesión apostólica hasta el día de hoy. Pero como no me lo puede responder, solamente se ampara de los equipos de sonido. Tiempo. Muy bien. ¿Qué pasó? Que se desmayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Creo que hasta allí llega mi participación. Perdón, Bueno, sí. la Ay, caray, última, se me esa apagó el era la última micrófono. intervención de John. Perdón, perdón, una disculpa, se me apagó el micrófono. Bueno, hermano Miguel, cuando usted me indique para presentar su nuevo argumento. Eh, Tiempo. Tiempo. Bueno, la iglesia de Cristo es la verdadera iglesia porque la iglesia de Cristo ofrenda solo el primer día de la semana, según han prosperado, de acuerdo a Primera de Corintios, capítulo 16, pasajes 1 y 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según hayan prosperado. Cuando la escritura dice cada primer día de la semana, está diciendo la regularidad en cuanto a temporalidad, cada cuando la iglesia va a ofrendar. Entonces, si hacemos reuniones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, la iglesia no recoge ofrendas porque la autoridad es para el domingo. Y toda iglesia que pida o recoja ofrenda cualquier otro día que no sea el domingo o primer día de la semana, que es el mismo, entonces no es la iglesia verdadera, porque con qué autoridad bíblica recogen ofrendas cuando Dios especifica claramente el día. Si Dios hubiera querido que recogiera ofrendas cualquier día, hubiera dicho eh, que cada vez que haya culto o cada vez que se reúnan o cuando quieran, pero cuando Él dice cada primer día de la semana, está dejando claro lo que Dios quiere en cuanto a recoger ofrendas. Entonces, por eso la iglesia de Cristo es la verdadera iglesia.
porque nosotros no, para cada práctica que hacemos tenemos libro, capítulo y versículo. Entonces sería mi primer argumento, que Johnny me muestre si ellos se reúnen, porque se reúnen varios días y piden ofrenda. Yo ya lo he visto en la Iglesia Católica, ellos cualquier día, limosna le llaman ellos, o como le quieran llamar, pero recojan dinero, pero la autoridad es para el domingo, no para cada vez que haya culto. Entonces, Johnny, por favor, evidencia bíblica, te estamos mostrando nosotros. Tiempo. Muy bien, gracias hermano. Hermana Lisset, creo que por ahí se desconectó, pero ahí Sí, quedó grabado su argumento, hermana Lisset. Johnny, cuando tú nos indiques para iniciar. ya, ya está bien. A ver, hermanito, la Biblia es clara, ¿no? Dice, Dios, prospera al dador alegre, ¿no? El dador alegre lo puede hacer el lunes, lo puede hacer martes, lo puede hacer, si lo da de corazón, ¿no? El dador alegre. Eh, Tendría que estar, no solamente en la iglesia católica, ¿no? Tendría que haber visitado a todo tipo de iglesias, ¿no? La mormona, la testigo de Jehová, para verificar y cerciorarte que efectivamente solamente se tiene que recoger la ofrenda, como tú dices, el primer día de la semana, que vendría a ser el domingo, ¿no? Entonces, la ofrenda que se hace en la iglesia es más para las cuestiones personales de la iglesia, pagar la luz, pagar el agua, pagar alguien que la arregle, alguien que la limpie, o pues cada uno también se turna para hacer actos en la iglesia. Pero eso no te da la garantía ni la fortaleza, no tienes ningún sello de que la iglesia de que tú profesas, que según tú la iglesia de Cristo, la verdadera, no me la podía mostrar, ¿no? Mi argumento es claro. Mi argumento es claro. ¿Por qué la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Porque tiene un trípode, digamos así, ¿no? Nosotros no somos solo escritura. Nosotros tenemos los apóstoles, la enseñanza apostólica, y tenemos el magisterio de la iglesia. Jesús ordenó una iglesia y que viene a ser un cuerpo visible. Y yo te pregunto, ¿cuál es el cuerpo visible que Cristo dejó en la actualidad para que tú identifiques a tu iglesia como la iglesia verdadera? Ok, tiempo. Hermano Miguel, cuando usted nos indique, corre su tiempo. Listo. Tiempo. Miguelito, ya dio tiempo. Ya está corriendo su tiempo, hermano, ¿no? Sí, nos escucha, hermano Miguel. Bueno, entonces, la enseñanza bíblica es clara. Johnny dice, las iglesias, Johnny, este Hermano, si argumento, en vez de ayudarle, pudiera, si pudiera volver a iniciar porque como que se trabó el internet. Si pudiera retomar cuando me diga tiempo, corre el cronómetro. sí, tiempo, se oye bien. Tiempo. Listo. Sí, bueno, el argumento queda en pie porque en 1 Corintios 16, Dios especifica cómo quiere que la iglesia recoja la ofrenda y dice el día. Johnny dice, los testigos de Jehová, las otras iglesias recogen todos los días. Pues sí, pero son sectas, no son la iglesia verdadera. La iglesia de Cristo es la aquella que se sujeta a Cristo y a su enseñanza. Y Johnny dice, dame alguna base de padres o lo que sea para saber si son la iglesia verdadera. Pero qué más claro que los apóstoles que son miembros de la Iglesia de Cristo. Ellos se identificaron como discípulos de Cristo, como cristianos. No, ellos están hasta el día de hoy dirigiendo a la iglesia a través de sus escritos. Entonces, ¿qué escritos más inspirados que los que tenemos en la Escritura? Y esas son las guías para nosotros ver cómo Dios quiere que le adoremos. Entonces, que las sectas recojan ofrendas todos los días, 5 veces al día,
eso a mí no me afecta en nada porque yo no soy protestante, yo soy cristiano, miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. Más bien, Johnny, ¿por qué la Iglesia Católica puede recoger ofrenda cualquier otro día que no sea primer día de la semana? Autoridad bíblica para eso, evidencia bíblica para eso es lo que necesitamos ver, Johnny. Si tú me preguntas a mí por qué ofrendo solo el domingo, bueno, Primera de Corintios 16, 1 y 2. Entonces, pero tú, ¿con qué autoridad puedes ofrendar un lunes, martes, miércoles? Tú dices, el dador alegre. Sí, pero el corazón no es guía. La única guía en asuntos espirituales es la palabra de Dios. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Dice el Proverbio 14, 12. Entonces, la conciencia tampoco es guía. La única guía es la palabra de Dios. Ahí sería mi argumento. Excelente, hermano, muy bien. Eh, Johnny, cuando tú nos indiques y luego ya pasa hermano Miguel a su último argumento para el cierre. Cuando nos indiques, Johnny, para que corra tu tiempo. Ya, dale, Dispo, dale. Siempre. Sí, es que Miguelito, no por decir que yo puedo ofrendar los domingos, yo soy la iglesia de Cristo. O sea, eso no te da argumentos, y no te da autoridad, mejor dicho, para decir que eres la iglesia de Cristo, porque te apegas a un texto, hasta de pronto sin contexto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver Hechos de los Apóstoles 4, 32 y 37 y también 5 del 1 al 11, ¿no? Donde se menciona que los apóstoles recibían ofrenda y la distribuían entre los miembros de la iglesia primitiva que estaban en necesidad, ¿no? Para eso sirve. Ahora, ¿aquí identifica que ellos la cogían el domingo? No. En Hechos 4:32 se escribe que la iglesia primitiva compartía sus bienes y no había nada entre ellos que tuviera necesidad, o sea, a los que tuvieran necesidad, y los apóstoles recibían ofrenda y la distribuían según su necesidad de cada uno. ¿Qué identifica el día? No lo identifica. En Hechos 5:1 se cuenta la historia de Ananías y Zafira, una pareja que vendió propiedades y se comprometió a dar el dinero y que lamentablemente pues era para los más necesitados y sin embargo, ¿qué pasó? Ellos le robaron las ofrendas de Dios porque no dieron lo completo. Pregunto, si alguien está pasando por una necesidad y alguien definitivamente no tiene el dinero suficiente o no ha trabajado durante más de un mes o 2 meses, 3 meses y se encuentra incapacitado de dar la ofrenda, ¿esa persona está en pecado si no da la ofrenda el domingo? ¿Y sobre qué puede ofrendar esa persona el domingo? Entonces, se cae tu argumentación con ese versículo. Y obviamente, nosotros estamos en el 2024 y esto sucedió hace 2000 años. Entonces, no hay respaldo de que sea la iglesia de Cristo. Tiempo. Cuando usted me indique, hermano Miguel Ángel Sosa, para dar paso a su último argumento. Tiempo. Tiempo. Bueno, te voy a leer el pasaje. Dice Primera de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según hayan prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, fíjate bien, eh, tú dices que solo me baso en un texto, pero me baso en un texto y ahora, esa es la autoridad, la escritura. Ahora, al principio se recogieron ofrendas, como tú ya mencionaste, sin identificar que era domingo o no. Pero en Primera de Corintios, o sea, en esa época no se había escrito Primera de Corintios. Cuando ya se escribe Corintios y el mandamiento es dado en Corintios 16, ahí ya queda regulado el día, incluso queda regulado cuánto vamos a ofrendar, porque yo no voy a ofrendar lo que yo quiera, lo que se me pegue la gana, lo que me saque de la bolsa. No, aquí dice según haya prosperado. Ahora, si una persona, como tú dices, no ha trabajado, Dios no le está pidiendo porque no ha prosperado. Aquí la ofrenda es para las personas que han prosperado, van a dar según han prosperado. De hecho, este mandamiento nos revela la justicia de Dios porque al que tiene más, le pide más y al que tiene menos, le pide menos. Diferente es que Dios dijera, me van a ofrendar cada domingo $1000. Para el rico no es nada, pero ¿y el pobre?
Entonces aquí vemos en este mandamiento cómo la justicia de Dios se revela. Y entonces, y estos pasajes están ahí para ordenar a la iglesia, porque Dios es un Dios de orden y Dios ordenó esto. Al principio, como tú dijiste, no se había especificado el día, pero después el Espíritu Santo lo especificó o se equivocó el Espíritu Santo. Muy bien, hermano Miguel. Me toca a mis Johnny, 2 minutos. para hacer paso a tu última intervención, cuando nos indiques, Ya, damos inicio. ya dele. Tiempo. A ver, Miguelito. Primero, te demuestro que tú eres la iglesia de Cristo porque no sabes cronológicamente cómo se escribieron los evangelios. Eh, Según la historia, Hechos de los Apóstoles se escribió entre los años 80 y 120 antes de Cristo, después de Cristo. Y Primera de Corintios se escribió más o menos por el 50. Entonces, es una carta dirigida a cierta ciudad, ¿no? A cierta ciudad de Corintios. Cuando Pablo escribía a Efesios, era Éfeso. Cuando le escribía a ciertas comunidades, ¿no? Porque no es que es una iglesia independiente, no es que es una secta independiente, ¿no? Pablo le escribía la carta de acuerdo porque acuerda que todos eran judíos y estaban cambiando de la parte judía hacia el cristianismo. Entonces cada cual tenía una forma o una doctrina dada las diferentes personas que querían entrar al cristianismo. Entonces no puedo yo comparar lo que le decía a Éfeso, no fue lo mismo que le dijo a Corintios, no fue lo mismo que le dijo a los Colosos, en Colosenses. Entonces no fue lo mismo que le dijo a los romanos. Entonces cada comunidad tenía cierto tipo de doctrina en la parte apostólica. Entonces, un texto no me da a mí la autoridad que esté pedido durante todo este debate, ¿no? Durante todo este debate. Se murieron los apóstoles, se murieron los apóstoles. ¿Cómo te llega el evangelio al día de hoy? Hasta el día de hoy, ¿cómo te llegó el evangelio? Eso es lo que no me has podido contestar, Miguelito, en toda la noche, que hemos pasado aquí preguntando y preguntando. ¿Cómo llegas a conocer tu iglesia de Cristo? Si ya Cristo la fundó hace 2000 años y la tuya recién fue, creo que hace 20 años o hace 10 años, no sé Tiempo. de cuándo fue fundada tu iglesia. Bueno, ahí está eh, el tiempo. Eh, muchas gracias a cada uno por sus aportes. Hermano Miguel, hermana Lisette, hermano Jimmy, Johnny. Si Dios lo permite, la siguiente semana vamos a tener otro debate, aunque me gustaría, para que fuese más fluido, que vayamos ejercitándonos en un solo participante. Entonces yo propongo que el debate de la siguiente semana, para que sea más o menos como los dos debates formales que hemos tenido John y yo, que sea más o menos con las mismas reglas, ya nos pondremos de acuerdo John y yo, pero sí me gustaría que el próximo debate, donde John iba a llevar la afirmativa ahora, donde el tema va a ser la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, que lo enfrente el hermano Miguel Ángel Sosa en debate formal, si es que están de acuerdo. Entonces, sí, hermano Miguel, ¿está de acuerdo? Sí, hermano, será un honor para mí. Excelente. No, con Muy Miguel bien, no va a ser su quiero. primera Con Miguel no quiero conversación. porque hasta ahorita me dijo, hasta ahorita me dice dónde llegó su iglesia. Ya se quedaron cosas pendientes ya. No, en el Pero aquí hay un próximo. hermano que no ha participado, pero bueno, muchas gracias hermanos por darme la oportunidad de compartir con ustedes. La verdad que a mí me enriquece muchísimo aprender de ustedes, saber de su doctrina, saber de lo que le enseñan y para, pues, obviamente, prepararme también para tener mis argumentos, ¿no? Yo no hago estos debates con el ánimo de salir vencedor, Sí, claro. ni típicos cristianos, pseudo cristianos, que le andan diciendo a la gente que yo he visto videos y debates donde le dicen que te pacateamos o que te caíste. Gracias. No, no, porque Ah, aquí se trata de edificar, ¿no? Edificar la verdad y aquí la persona que vaya a ver este video es la que tiene que dar su apreciación, ¿no? Quién tuvo más acierto o quién tiene o no tiene la razón.
En todo caso, no estoy aquí con el ánimo de sentirme ganador, ni de sentirme perdedor, ni mucho menos. Respeto mucho las enseñanzas de Fernando, porque he visto algunos debates de Fernando que lo ha llevado muy bien. Con otros apologistas de verdad, pues yo simplemente soy un laico. Y yo ando en la carrera de seguir aprendiendo a defender mi doctrina, a defender la iglesia, porque a eso estamos llamados los laicos, ¿no? A defender la doctrina de la iglesia, la única iglesia de Cristo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Johnny. Muchas gracias a todos por su participación, por su aporte. Así que, hermano Miguel, esta semana entrenamiento intensivo para que esté al 100 para el próximo lunes con Johnny. Mis queridos hermanos, mi querido Johnny, les mando a todos un afectuoso y respetuoso abrazo. Que Dios les bendiga, les amo en el Señor. Gracias por tu ayuda, Johnny. Gracias a todos por participar y que Dios los bendiga. Mañana, si Dios permite, les mando a todos la grabación y que pasen buenas noches. Amén. Gracias. Dios te Bye. bendiga. Chao, amigos.